estudio sobre la internacionalización de la danza independiente en España. Quiero comenzar agradeciendo vuestra presencia, pero también el apoyo institucional que ha hecho posible este trabajo. El estudio se ha desarrollado gracias a la financiación del Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Industrias Culturales, de la Dirección General de Artes Escénicas y de la Dirección General de Derechos Culturales. Su respaldo es fundamental para poder seguir generando conocimiento y fortalecer el sector. Desde FECET llevamos más de una década impulsando junto al Observatorio de Creación Independiente, aquí está Fátima representando a este observatorio, una línea de investigación que hoy constituye el único sistema de información continuado sobre la danza independiente en España. Este esfuerzo no es menor en un sector marcado por la precariedad y la urgencia. Sostener en el tiempo una mirada analítica y rigurosa es también una forma de construir futuro. El estudio que presentamos hoy se inscribe en esta trayectoria, pero introduce un foco específico, estratégico, que es el de la internacionalización de nuestras compañías. Sabemos que la presencia en el exterior no es solo una cuestión de visibilidad o prestigio. Como muestran los datos, es también un elemento clave para la sostenibilidad del sector, permite diversificar mercados y en determinados contextos acceder a mejores condiciones económicas. Y sin embargo, también sabemos que esta internacionalización sigue siendo estructuralmente minoritaria, concentrada en un número limitado de compañías y depende en gran medida de políticas públicas y redes de apoyo. Por eso este estudio es tan relevante, porque nos permite entender cómo se produce realmente esta internacionalización, en qué condiciones y con qué impacto. Desde FECET entendemos que disponer de esta información no es un fin en sí mismo, es una herramienta. Una herramienta para dialogar con las instituciones desde el conocimiento, para diseñar mejores políticas públicas y para fortalecer el conjunto del ecosistema de la danza. Y ahora tengo el placer de presentar a la persona que nos va a guiar en este recorrido. Fátima Nyo, responsable de este estudio, es una de las voces más reconocidas en el análisis de las industrias culturales y creativas y lleva años acompañando a FECET en este proceso de generación de conocimiento estratégico para el sector. Fátima, muchas gracias por este trabajo que sabemos que es arduo y gracias por estar aquí y te paso la palabra. Muy bien, gracias. Bueno, buenos días y lo primero que quiero hacer es pedir disculpas porque este retraso es de mi responsabilidad. Hace tiempo que ya reservamos esta sala y la reservé yo además y anoté en mi agenda que eran las 12 y yo venía súper tranquila. Cuando me ha llamado Alicia, digo, no sé qué estrés y todavía falta una hora. O sea que por favor disculpas porque, bueno, no suelo llegar tarde y no me gusta hacer esperar a nadie, que el tiempo es muy valioso para todos. Bueno, como ha dicho María, este estudio es posible gracias a que FECET y las asociaciones que lo integran tuvieron la visión hace mucho tiempo, desde 2011, o sea, hace más de 15 años, de generar una serie sistemática y monitorizar su realidad y la realidad del mercado de la danza independiente en España. Y a pesar de las dificultades que eso supone para una asociación y una asociación con recursos limitados, que haya priorizado generar conocimiento como un mecanismo para la toma de decisión y para la acción y también para las relaciones con otros operadores y otros agentes del sector, pues creo que es algo que hay que destacar y agradecer porque sencillamente es infrecuente. Así que empiezo por reconocer y por agradecer este trabajo a lo largo del tiempo. Precisamente porque había esos datos, aunque es verdad que estos datos han ido creciendo y enriqueciéndose, al principio era todo mucho más pionero y más, pero bueno,
este estudio es posible gracias a que se han ido registrando esos datos. En algunos momentos, ya lo veréis, pues nos faltan matices, ¿no? Pero bueno, creo que sí que da una visión de conjunto de cuál ha sido el proceso y la tendencia de la internacionalización de la danza independiente en España. Si bien, ya lo veréis, y era lógico, no vamos a poder responder de una forma causal y muy precisa algunas de las preguntas a las que nos gustaría responder, pero desde luego, en parte del trabajo lo que hace es poner encima de la mesa dónde habría que centrar, dónde habría que profundizar más y dónde habría que acompañar estos datos de otros que le den más significación. Bueno, en la presentación primero voy a hablar un poco del contexto y antecedentes de estos 15 años de investigación, que es lo que hemos podido generar desde ahí. Luego voy a presentar, el informe, lo tendréis, es un informe casi de 60 páginas con información detallada, entonces tampoco quiero entrar muy en el detalle de todo, ya tendréis acceso a los datos, pero sí hablar un poco de las características generales de esta actividad internacional de las compañías. Luego, cómo se relaciona la internacionalización no solo con la proyección de los proyectos dancísticos de las propias compañías más allá del espacio español, sino también cómo aporta la internacionalización a la sostenibilidad y la economía de las compañías. Luego vamos a ver un poco el recorrido de Dance from Spain, qué acciones ha llevado a cabo y cómo podemos no establecer una relación causal, pero sí una correlación entre las acciones que se han hecho desde Dance from Spain para la internacionalización y la transformación que ha habido del mercado internacional de la danza. También hemos querido hacer un poco de análisis, no hay muchos datos accesibles, pero un poco de análisis de cómo se relaciona el programa Dance from Spain y digamos los tres instrumentos que constituyen Dance from Spain. Por una parte, el programa PICE de Acción Cultural Española y las ayudas a gira internacional del INAEM, cómo se integran, cómo se relacionan y en qué medida unos programas apoyan los datos de otros, y luego unas conclusiones y propuestas. No me voy a detener mucho en los programas de internacionalización de INAEM y ACE porque a final de cuentas, ya están en el informe y si no se va a alargar mucho, pero bueno, este es un poco el esquema general de lo que vamos a... el trabajo conjunto entre el observatorio y FECED, que inicialmente fue con Emprendo Danza, no fue con FECED, se inició en 2011. Pero en 2011 ya registramos datos de los 3 años anteriores. ¿Por qué? Porque este proyecto de colaboración se inició como consecuencia de la crisis de 2008. Viendo el impacto que tenía la crisis, retrospectivamente en 2011 dijimos, tenemos que hacer un seguimiento porque estamos en una situación de muchísima gravedad y tenemos que ver cómo podemos seguir, Entonces, en ese momento se hace una primera encuesta en la que participan también compañías de teatro y salas alternativas, y se hace esta encuesta de 2009 a 2011, con lo cual la serie temporal de datos, no todos los datos porque se ha ido sumando información y tal, pero la serie temporal se extiende desde 2009 hasta, está cerrado, digamos, los datos de 2024, aunque ya tenemos datos de 2025, pero no están analizados todavía. Este proceso, a través de una encuesta que mantiene el núcleo de los datos, pero que va añadiendo algunos aspectos, alcanza hasta 2017 y ahí participan fundamentalmente las compañías integradas en FECED.
Pero a partir de 2018, el observatorio crea un panel de seguimiento continuo, de monitorización continua de artes escénicas, y ahí se incorporan de golpe los datos de muchas compañías, o sea, crece mucho la muestra, y además se suman compañías, algunas de las cuales no pertenecen, compañías de danza en este caso, que no pertenecen a FECET. Entonces, digamos que tenemos esos dos periodos de seguimiento. Las tendencias generales de la danza independiente en España se han recogido desde 2018 hasta 2024 para ver todo el proceso pre-COVID y post-COVID, para saber toda esa fase, si se ha recuperado o no el mercado, todo esto. Se ha hecho un último estudio de la danza independiente en 2025, la danza independiente en España 2018-2024, del que dispone FECET. Y ahí encontraréis detalles, estos datos generales de la situación de la danza independiente en España. ¿Con qué fuentes se ha hecho este estudio? Pues por una parte, con esa muestra de datos del observatorio desde 2009 hasta 2024, aunque los datos de internacionalización solo empiezan a captarse a partir de 2012. O sea, que los datos de internacionalización curiosamente no coinciden con la creación de Dance from Spain, porque precisamente en esa encuesta, al poner en marcha Dance from Spain, FECET pide por favor que se registren también datos del mercado internacional. Entonces, vamos a analizar los resultados del análisis de 12.632 funciones, de las cuales 2.258 son internacionales, que es el 18%, de 138 compañías a lo largo del periodo, lo que no significa que las muestras sean de 138 compañías todos los años. Al principio la muestra era más pequeña y ya vamos a ver que eso impacta un poco en la imagen, pero lo hemos resuelto, ¿no? Y entre 2012 y 2024. A esto hemos añadido también la actividad internacional que ha realizado FECET a lo largo de este tiempo, en qué ferias ha estado, cómo ha estado. También hemos vaciado los datos del programa de movilidad PICE de Acción Cultural Española para ver qué relación había entre esas ayudas y los valores que nosotros hemos obtenido en el estudio, y también las ayudas a gira internacional del INAEM desde 2018. Lo que pasa es que ahí hemos tenido problemas porque no son homogéneos los... Bueno, esta es un poco una tabla que recoge digamos, los datos generales de la actividad global de la danza, no del mercado internacional, ¿no? Bueno, como os decía, como hay dos periodos de captación de datos diferentes que han generado, aunque el contenido de los datos es similar, pero las muestras han cambiado significativamente, hemos generado como 3 muestras para ver en qué medida influía ese proceso en la internacionalización o no. Hemos hecho una muestra que capta los datos lineales de todas las compañías, que es la muestra total, que es la que veis ahí a la derecha. Esa gráfica muestra la tendencia de actividad del conjunto de las compañías que forman parte de los estudios desde 2009 hasta 2024. Esto, aunque haya esos picos precisamente antes de 2018, porque la muestra era pequeña y si de repente alguna compañía tenía una actividad enorme, como es el caso, se producía algún pico de ese tipo, ¿no? Pero para ver cuál es más realista la evolución de la actividad, hemos creado 2 muestras. Una muestra A, que es una muestra más pequeña,
pero que es homogénea porque son las compañías que están desde el principio hasta 2024. Y esta es la que veis allí arriba, que es la más larga, ¿no? Que coincide en parte con la otra, pero cuyos resultados en general de actividad y todo son mayores. ¿Por qué? Porque el núcleo de esa muestra son las compañías más importantes que constituían Emprendo al principio. Y en Emprendo están las compañías en general más potentes del sector de la danza independiente en España. Entonces eso se refleja que aunque la tendencia sea similar, los valores están por encima. Y luego, la otra muestra está constituida por las compañías que han estado durante todo el tiempo en esa segunda fase del panel. Entonces vemos que vemos ahí la proyección de las tres muestras, que en su tendencia, o sea, sigue la misma tendencia, pero hay valores, como vemos, la línea roja, que es la muestra original que ha permanecido en el tiempo, está siempre por encima de las otras dos, y ahí vemos las diferencias, incluso porcentuales, entre una y otra. Pero una característica que hemos apreciado es que en este descenso progresivo que ha habido a lo largo del tiempo de actividad general de la danza, las tres muestras van confluyendo. O sea que si la muestra inicial estaba estaba por encima, tiende a unificarse con las otras. Bueno, y estos son el resumen de indicadores de actividad general y de actividad internacional de la muestra, que lo tenéis en el informe y que es bastante detallado. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto? Yo adelanto ya que hemos visto en toda esta en todo este proceso de internacionalización. Vemos que hay tres fases claramente. Una primera fase de los 3 primeros años, donde hay un predominio del mercado latinoamericano, hay poca presencia en algunas regiones geográficas globales, ¿no? Y el número de compañías exportadoras, digamos, es un porcentaje menor. Entonces, le hemos llamado el arranque latinoamericano. Ese era al principio un mercado con poca, digamos, diversidad en su proyección, muy concentrado en Latinoamérica y de pocas compañías. En 2015 se produce una inversión del mercado e irrumpe como mercado prioritario que ha permanecido y lo es aún hoy, el mercado europeo. Y además aparece el mercado asiático, que también está presente en un porcentaje y con una fuerza considerable, pero que ha sufrido más cambios, sobre todo alrededor de la pandemia. Y luego esa tercera fase que afecta a todos los mercados de la pandemia y una recuperación asimétrica en distintos. Estas son las cifras de la evolución del mercado interior y del mercado exterior. Y ahí es donde hay una cierta distorsión, porque vemos que en la primera fase, hasta 2017, los porcentajes de internacionalización, que van desde el 17% hasta el 34% en 2016, es una distorsión de muestra porque la muestra era más pequeña y eran sobre todo las compañías de Emprendo. Entonces tiene un peso en esa muestra, el mercado internacional, mayor. No podemos retrospectivamente valorarlo, pero sí que. Entonces, cuando entra la muestra, la segunda muestra, el mercado internacional
ya está bastante alto también, porque vemos que las cifras más o menos entre 2017 y 2018 son parejas, incluso está un poco más alto, puesto que la muestra es, digamos, de esas compañías son menos consolidadas, de mayor. Tenemos que entender que el mercado internacional en ese momento estaba bastante alto con respecto al año anterior, ¿no? Y vemos cómo se sitúa en el 20%, por encima del 20% en 2019 y llega la pandemia. Y a partir de ahí, cómo se ha ido recuperando progresivamente hasta los porcentajes del 22,4 actual, que están por encima de la fase actual. Claro, como estos son proyecciones porcentuales y no numéricas, pero si vemos el número, lo vemos aquí, si vemos aquí el número en 2024, es el año de un máximo de funciones internacionales en términos absolutos. O sea que 2024 ha sido el mejor año de internacionalización. Y además, otra de las cosas que vemos es que va aumentando el porcentaje, como ponemos ahí, la recuperación se produce en una base más amplia de compañías exportadoras. O sea, ya estamos cerca, ya lo veréis, estamos cerca del 50% de compañías exportadoras. Pero al mismo tiempo, sí que observamos que la internacionalización, claro, estos son proyecciones de medias y también de medianas, ¿no? Pero no afecta, o sea, es privilegio de un grupo, y luego hay un número importante de compañías que de forma más puntual, esto tiene funciones internacionales, pero hay unas pocas que son las que realmente. Aquí hemos puesto el porcentaje de compañías con internacionalización, y también esta línea es el número máximo cada año de funciones, o sea, de la compañía que más funciones en el extranjero tiene. Entonces, realmente, el año 2022, por ejemplo, hay una compañía que tiene 48 funciones fuera. Si eran 200 y pico, no sé cuál será exactamente la cifra, pues nos damos cuenta que realmente son unas pocas las que después generan esta. Pero sí que se ha ido incorporando un número importante de compañías, aunque sea de forma más puntual o más anecdótica, ¿no? Hay este concepto que hemos puesto, ¿no?, de el techo de internacionalización, o sea, cómo que lo situamos en alrededor del 50%. Esto no quiere decir que no puedan crecer, y lo que sería conveniente es que crecieran en fortaleza y en número de funciones, el número de compañías que ya están presentes, ¿no? Esta gráfica refleja la evolución en el tiempo de los tres mercados principales. O sea, ahora mismo en 2024 los tres mercados principales son Europa, a mucha distancia del resto, después China, después Asia, con China fundamentalmente, y después el mercado latinoamericano. Si lo vemos en conjunto, Latinoamérica y Asia, en el agregado total, están en el 17 y pico por ciento, 17,3% me parece, o sea, exactamente igual, pero en 2024 el mercado asiático está un poco por encima del mercado latinoamericano. Y eso es a pesar de que la caída, como vemos ahí, la caída durante la pandemia del mercado asiático fue muchísimo mayor que en los otros mercados. Y esta gráfica muestra la evolución de los mercados secundarios. Hemos construido regiones, no tanto por cuestiones de tipo geopolítico, que también, pero porque las relaciones
culturales y las situaciones a las que se ven sometidos determinadas áreas geográficas, digamos, tiene sentido que las agrupemos, ¿no? Entonces, pues hemos puesto África, el Magreb, Oriente Medio, Norteamérica, Lo que más llama la atención de esta gráfica es cómo vemos que al principio, en 2012, solamente estaban presentes, aparte de los otros tres, bueno, el mercado asiático y el mercado europeo casi estaban ausentes, pero estaba presente el Magreb y Oriente Medio. Durante 2013 y 2014 esos otros mercados están desaparecidos, pero a partir de ahí empiezan a incorporarse todas las áreas geográficas y lo más interesante es cómo en 2024 ese peso que está alrededor de un 1 y pico por ciento, un 6%, o un 2%, digamos que se equilibran y hay, digamos, una densidad más cercana entre todos los. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues ahora ya la danza está presente en todas las regiones, hay clarísimamente 3 mercados prioritarios, pero en el resto se está presente y de una forma más o menos equilibrada. Bueno, con respecto a qué géneros son los que mejor viajan, ¿no? La danza contemporánea es la que más actividad internacional tiene, pero porcentualmente ha descendido un poco y digamos que se ha estabilizado. Pero ha crecido muchísimo desde 2018, ha crecido muchísimo, quizá porque la muestra incorpora otras muchas compañías que antes no tenían tanto peso en la muestra, flamenco. Pero no solamente es que aparezca en la muestra de una forma más, sino que se ve cómo crece progresivamente. Si en la actividad general el flamenco representa el 12% en la actividad general de la muestra, en cambio en la actividad internacional representa casi el 25%, casi un cuarto de la actividad internacional corresponde al flamenco. O sea que hay una sobrerepresentación 2 veces la que está en la actividad general. Y es muy interesante, yo os recomiendo unas gráficas, es muy interesante no solamente ver el origen por comunidades autónomas, por territorios que exportan, ¿no? Sino la eficacia de esa presencia, ¿no? El peso de las compañías catalanas en la muestra no es muy grande, son el 8% del total, pero en cambio el 60% de ellas tienen actividad exterior. Pero además su tasa de internacionalización es la más alta. ¿Cuál es la tasa de internacionalización? El porcentaje de su actividad exterior sobre su actividad total, ¿no? Ahí vemos, cuando hay muestras muy pequeñas se producen efectos como el de Extremadura, ¿no? Si hay una compañía en Extremadura y la muestra de Extremadura es pequeña, pues los resultados de Extremadura son. O sea que Madrid es la que tiene mayor volumen, digamos, de exportación, pero en cambio las compañías más eficaces a la hora de exportar o más eficientes a la hora de exportar son las catalanas. Bueno, nosotros aventuramos cuál es la relación con las políticas de apoyo que el Instituto Catalán de Empresas Culturales viene haciendo desde el año 2000, ¿no? No es algo que no podemos afirmar, pero pensamos que es posible que tenga esa. De esto que mencionaba yo antes de cuál es, o sea, que toda esta actividad es importantísima por el propio sentido de los proyectos artísticos de las compañías, pero también hemos evaluado cuál es el impacto económico de la internacionalización, ¿no? Entonces, todo esto hay que tener en cuenta que, claro, que son medias y medianas y no. Pero los cachés internacionales superan casi en un 66%
los cachés medios. Bueno, nosotros aquí es bueno que hablemos de dos cosas. Hay un caché que es el caché nominal, que es el caché que tienen las compañías, que asignan a su catálogo a cada uno de sus producciones en el repertorio en función de los costes de producción y de las necesidades de obtener un beneficio, digamos, industrial que les permita seguir impulsando nuevas proyecciones y también sobre los costes de estructura de la propia organización. Digamos que eso configura el caché nominal. Pero en cambio hay otro caché que es el caché real, que es el caché al que terminan, al que pagan definitivamente como consecuencia de la negociación con los compradores. Bueno, en el estudio general hay un análisis de cuál es, digamos, la relación entre caché nominal y caché después de compra, caché real o caché efectivo, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de los cachés reales, ¿no? O sea, que cuál es, y ahí vemos que, bueno, hay algunos casos de algún proyecto internacional muy preeminente que puede distorsionar un poco. Entonces vemos el caché medio, pero también ponemos la mediana, ¿no? O sea, que sí que hay, los cachés internacionales son mayores. Y desde luego, donde son mayores es en Asia y donde además el pago tanto del caché como de los costes de desplazamiento de tal están más equilibrados con respecto a lo que sería el caché nominal y los gastos nominales. Bueno, aquí vemos un poco que si eso es una característica general del mercado internacional, pues no todos los mercados son iguales, ¿no? Asia es quien tiene los cachés más altos, Latinoamérica es quien tiene los cachés más bajos, sobre todo vinculados a programas de cooperación cultural, y Europa es el mercado más regular y accesible con cachés intermedios. Perdona, dirías. De todas maneras, yo te lo paso, o sea, no hay ningún problema. Perdona, Fátima, ¿cómo se tiene que entender estos caché medios? Porque me llama mucho la atención esta diferencia tan brutal entre Asia y el resto. Es que son cachés, Se tiene que ver con, es que son cachés, son se tiene que ver con el tipo de formato de espectáculo, es decir, se podría leer que Asia compra espectáculos de más envergadura. ya yo, a ver, no, Sí. no hemos hecho ese análisis y esto aprovecho porque es una de las conclusiones. A lo largo de todo el tiempo que hemos hecho este estudio, siempre hay mucha reticencia, aunque yo tengo que decir que después de ¿cuántos años? 16, 17 años de este trabajo, nunca jamás hemos recibido ninguna reclamación por problemas de confidencialidad, con los que somos súper estrictos. O sea, por ejemplo, hay algunas tablas en el estudio donde se comparan compañías. Hay algunas compañías que viven en un porcentaje elevadísimo de la internacionalización. No son muchas, ¿no? Pero hay alguna que es hasta el 90 y pico % de su mercado es internacional. Pero no hemos puesto los nombres. A lo mejor no pasaría nada, pero es que no tenemos esa. Pero hay esa reserva de dar datos económicos. Entonces, los datos de actividad, de funciones, de presencia están muy claros porque los controlamos, pero los datos económicos, la muestra no es tan grande porque hay compañías que tienen más reservas para hacerlo. En cualquier caso, esos son datos de cachés reales, no de cachés nominales de catálogo. Bueno, por otra parte, casi que la internacionalización es una necesidad también en cualquier organización que
que viva de la venta de productos y servicios, uno de los principios es diversificar el riesgo. O sea, si estás presente en varios mercados de una forma equilibrada, vas a sufrir menos los efectos de problemas coyunturales que se puedan producir en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sí que tenemos un análisis, digamos que los mercados de las compañías en artes escénicas en general son tres. Es el mercado de tu comunidad autónoma, el mercado en las otras comunidades autónomas y el mercado internacional. Digamos que esos son los tres. Bueno, pues es importante tener, por el desarrollo del propio proyecto y por sostenibilidad del proyecto, tener una presencia equilibrada en los tres. Entonces, es una cuestión también de sostenibilidad. Y aquí he querido traer los resultados de un estudio bastante grande que hemos hecho recientemente para la Asociación TVO sobre la situación de las artes escénicas para la infancia y la juventud, que hemos dispuesto de datos más amplios y que nos ha permitido, digamos, constatar que las ayudas a internacionalización son eficaces, o sea, realmente ayudan a la internacionalización porque vienen a cubrir todas las necesidades de la compañía, mientras que las ayudas a gira nacional, en definitiva, sobre la proyección de todas las funciones, solamente representa el 3% de los ingresos. Sí. Sí, una joya. Cuando se dice que las ayudas a la facilitación Bueno, ayudas a gira internacional. se llama gira. Sí, a gira internacional. Sí, no, perdona. Sí, no, perdona. Tienes toda la razón. O sea, las ayudas a gira, sí, lo pone ahí, las ayudas a gira internacional son eficaces para favorecer la exportación. Porque realmente... Lo digo porque Sí, no, te gusta la... una cosa que sintamos que Tienes toda la razón, o sea, sí. Esto no lo hemos podido constatar en esta muestra, pero lo traigo aquí porque en la muestra del estudio para TVO, un porcentaje importante también eran compañías de danza de infantil y juvenil. Entonces, creo que sí que... Bueno, ¿qué es lo que ha hecho Dance from Spain a lo largo, o el programa Dance from Spain de CC a lo largo de este tiempo, ¿no? ¿En qué se sustancia Dance from Spain? Pues por una parte, el mantenimiento de un catálogo online de compañías de danza, que no son exclusivamente las de TC, sino que puede ser de cualquier compañía de danza. Bueno, primero, este es un programa que se inicia desde Emprendo en 2012, por primera vez asistiendo a la Tanslese. Ese es el punto de partida. Y después, ese proyecto desde Emprendo, que forma parte desde sus orígenes de FECET, se traslada a FECET, ¿no? Entonces, este catálogo online, un programa de presencia en ferias y mercados internacionales, actividades de networking y generación de contactos, y también la edición de un monográfico de la revista Suzy Q para apoyo en ferias. Bueno, este programa ha recibido de forma más o menos irregular, pero ha recibido unas ayudas a lo largo del tiempo de distintas instituciones, también de la Fundación SGAE también, o sea, tanto de la Comunidad de Madrid, ICEX, SAEKID, INAEM, bueno, industrias culturales, ahí veis más o menos, y los años en los cuales esas instituciones han formado parte del equipo de apoyo, digamos, del proyecto Dance from Spain. En principio, este proyecto se genera en colaboración con el ICEX, pero al cabo de unos años el ICEX considera que el mercado de la danza independiente no está lo suficientemente maduro
y abandona el programa y sigue PZ adelante en solitario y con el apoyo de otras organizaciones como INAE. Aquí hemos recogido sobre todo bueno, aquí veis realmente la tabla que registra todas las participaciones, esa primera inicial en 2012, que no tiene continuidad en 2013, pero con un stand de información en Transmese, y luego las participaciones, cómo se ha ido densificando y diversificando en las distintas regiones con mecanismos distintos, también en determinados momentos, como en la pandemia, pues más con carácter virtual, ¿no? Pero vemos que hay stands de información, acreditaciones, bueno, los distintos modelos de participación. Bueno, y aquí vemos qué tipos de mercados o de ferias o de eventos es a los que se asiste, ¿no? Hay algunas que son ferias mercado, que son para contratación directa, otras ferias asociadas a festivales, donde la acción tiene más que ver con la construcción de red y dar visibilidad. Hay otras conferencias, redes profesionales, donde el efecto es más de networking y de generación de influencia. Y después las actividades del Vision Intersa, donde hay programadores que se desplazan para... Claro, hay un problema sin resolver en todos los instrumentos de internacionalización que hemos analizado, que tiene que ver con Transparent Spain, ACE, y es que realmente se ponen en marcha, pero no se establecen unos indicadores desde el principio para evaluar cuál es su eficacia en distintos niveles, ¿no? Con herramientas, pues a veces cualitativas o cuantitativas. Entonces, no podemos llegar a una conclusión causal, en relación causa-efecto, sino que sí que podemos ver que hay correlaciones y tendencias que bien podrían explicarse de esta manera, pero no podemos comprimirlo de una forma. Esta es, desde luego, una de las conclusiones. O sea que sería importante, a partir de ahora, pues sí que capturar datos que devuelvan en cada tipología de actividad. Si vas a hacer networking o influencia o tal, tendrás que medir más cosas distintas si vas directamente a vender o no. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Pues lo que podemos ver es la evolución de los mercados, de la actividad en los mercados por regiones relacionadas con esas ferias, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues estas gráficas, estas flechas reflejan la presencia en ferias con stand o con cierta... Entonces vemos vemos más o menos la correlación que hay entre esa actividad o la presencia de Dance from Spain en esas ferias, ¿no? Desde luego, sí que pensamos que la inversión europea que hay guarda una relación directa con la aparición en la presencia en Transmese, que es cada 2 años, es una feria que es cada 2 años, ¿no? Y también en otras ferias europeas, pues ha debido guardar en relación con el crecimiento de mi mercado europeo. Ese es el perfil del mercado asiático, que el mercado asiático desde luego sufre muchísimo la pandemia, ¿no? Con la presencia en las ferias y hay algunas cuestiones singulares que llaman la atención. Y lo que más sorprende es la poca... Sí que hay un crecimiento, sobre todo en los últimos años, del mercado norteamericano,
Canadá y Estados Unidos, que son mercados de danza maduros y solventes, que en cambio la danza española no termina de despegar más allá del flamenco, claro, ¿no? Pero, y en cambio sí que ha habido una presencia constante en ferias, como en Montreal, en la ISPA en Nueva York. Entonces, esto es una cuestión específica que yo creo que habría que indagar porque no hay. Bueno, de los otros instrumentos de internacionalización, de internalización, de apoyo a la gira internacional, hemos hecho un seguimiento de los mercados, o sea, de las funciones que apoya el PICE desde 2018 y vemos que hay una correlación, por lo menos en el mercado europeo, o sea, el FICE apoya más o menos o un número de funciones equivalentes al peso que ese mercado tiene en la muestra de Dance from Spain, o sea que eso refleja o apoya que la actividad que estamos registrando es la que es, ¿no? Pero en cambio, el PIGE apoya mucha más actividad en Latinoamérica, lo que también tiene cierto sentido, puesto que es un mercado con unos cachés muy bajos, donde seguramente las compañías pues muchas veces no se desplazarían si no pudieran disponer de esa ayuda, ¿no? En cambio, participa muy poco en las actividades en Asia, ¿no? O sea que ahí vemos un poco la correlación. En el caso de MINAEM, es que no tenemos datos por varias razones, porque muchas veces no es fácil identificar qué compañía recibe la ayuda porque el nombre de la empresa no se corresponde con porque no están a veces varios años no han estado desagregadas las filas internacionales y las filas nacionales, porque una misma ayuda puede apoyar a funciones en distintos mercados. Sí. Entonces, no podemos extraer conclusiones de. Bueno, ¿qué conclusiones así genéricas podemos extraer? Ya os digo que en el informe hay muchísima más información, pero realmente cuando lo vemos en números absolutos y en la presencia constante de un número mucho mayor de compañías en muchos más mercados, el mercado exterior ha sufrido una transformación radical desde 2012, ¿no? Cuando realmente estaba Latinoamérica y algunas actividades en África y en Oriente Medio, ¿no? O sea que ha pasado de exportar a un mercado cultural afín a competir en los mercados profesionales de todas las regiones. 2024 es el máximo histórico, o sea que estamos en un punto donde las actividades han tenido eficacia, quizá hay que empezar a afinar más, de identificar eso, por qué no estamos más presentes en el mercado norteamericano y ya veremos, hay mercados que inexplicablemente, porque hemos hecho análisis también por país, ¿no? Dentro de Europa, por ejemplo, hay países donde la presencia está consolidada y es constante, ¿no? Alemania, Italia, Francia, pero curiosamente hay mercados muy potentes en la danza donde la presencia es más coyuntural y sufre muchísimas más variaciones, ¿no? Por ejemplo, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, no sé ahora más que me vengan a la memoria, pero esos tres mercados, que son mercados potentes, no está justificado que no estemos más presentes como lo estamos en otros que también lo son, como es Alemania, o como es Italia, o como es Francia, ¿no? O sea que y también no tenemos presencia en Australia, por ejemplo, estamos fuera del mercado australiano. La presencia en Japón, tendríamos que estar mucho más presentes en Japón. O sea, estamos muy presentes en China, pero en cambio en Japón es más,
perdón que no lo había apagado. O sea que ha habido una gran transformación y yo creo que ahora hay que apuntar el tiro, digamos, ¿no? Y por eso yo creo que es importante también captar datos más precisos, ¿no? Sigue siendo un fenómeno concentrado. Hay que promover que un mayor número de compañías tengan un mayor número de funciones fuera, junto con estas que tienen un peso importante. O sea que a lo mejor no se va a modificar ese techo de internacionalización del 50%, pero sí en números absolutos el número de funciones de cada una de las compañías. El exterior paga más, pero no siempre, o sea, hay esa diferencia entre unos mercados y otros. Las ayudas a FIRA internacional son las más eficaces como sistema de apoyo, más allá de otras acciones más, digamos, intangibles, ¿no? Como os decía, hay mercados con un potencial no explotado, ¿no? Bueno, ahí me ha faltado Japón, que está recogido, pero Canadá, Australia, Estados Unidos, para el mercado que es, deberíamos estar más presentes. Realmente la acción de Dance from Spain a lo largo de 13 años, pues yo creo que ha sido muy meritoria, ¿no? O sea, desde 2012 en una feria, pues ahora está activa en 9 ferias en 5 continentes y con unos recursos medios, pues muy limitados, ¿no? Em, Esos cambios de recursos disponibles y apoyo institucional, ¿qué es lo que impide? Pues impiden el poder poner en marcha un proyecto estratégico estable a medio largo plazo, ¿no? Bueno, es esto que decía, ¿no? O sea, la eficacia también tiene que ver con, ¿no? O sea, no podemos establecer una relación causa-efecto, pero sí que las correspondencias entre asistencia a ferias en distintos mercados y el incremento de esos mercados, entonces yo creo que sí que ha cumplido esa función de catalizador de apertura de mercados. Luego, algo que creo que es importante y fácilmente resoluble es la coordinación entre los instrumentos de internacionalización entre Transform Spain, FECED, el PICE y las ayudas afines al INAEM. Bueno, ahora me imagino que será a través de la Dirección General, no del INAEM, ¿no? Pero no existe ningún mecanismo de coordinación entre ellos, ¿no? Ni un plan estratégico coordinado que permita que la inversión de esos recursos pues resulte mucho más eficaz y eficiente. Y después, la última, ninguno de los 3 instrumentos de internacionalización o de apoyo a la internacionalización dispone de datos de seguimiento y de evaluación, y creo que esto pues también es otra de las conclusiones importantes. Si sobre todo queremos avanzar, no hemos dicho, o sea, identificar problemas y actuar sobre mercados concretos que tienen mucho potencial y que están desaprovechados. Y propuestas que están más desarrolladas, pero una financiación plurianual y estable para Dance from Spain sería fundamental para que pudiera establecer una estrategia clara a medio y a largo plazo, el sistema de evaluación, acceso a datos públicos de las líneas de giras internacionales de INAEM y de PICE para poder precisamente contrastar qué función cumple cada uno y cómo pueden coordinarse. Esa coordinación estratégica entre los 3 programas. Sería fantástico que existiera una comisión de internacionalización integrada por aquellas
entidades que intervienen en este campo. Sí que sería conveniente en las ferias o en los mercados o en los eventos latinoamericanos que dispongan de stand, poder estar presentes con stand. Sugerimos aprovechar la ventana del Performing Arts Global Exchange de 2026-2027 que está dedicado en exclusiva a España y a Portugal, o está dedicado para que de forma colaborativa las instituciones que actúan en internacionalización prepararan un catálogo y una acción coordinada. Y por último, pues reconocer la función pública que ejerce FECET a través de Transformsfein con convenios estables, financiación suficiente y participación en los ámbitos institucionales donde se establece la gobernanza sobre las políticas de internacionalización. Bueno, y eso es todo.